Y ya está Sergio Astorga con nosotros, analista internacional, porque tenemos un tema bastante interesante para hablar del mundo, como hacemos siempre en esta columna, y nos vamos a enfocar en España, puntualmente en esta oportunidad, y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Hola, buen día, Lucas. Bueno, un tema complejo para discutir, para centrarnos y de alguna manera contextualizar, digamos, cómo fue la situación de Rajoy y cómo llega a ocupar ese lugar justamente Pedro Sánchez, ¿no? Sí, efectivamente, en estas semanas, bueno, España ha estado en la escena del análisis internacional, sobre todo después de la sentencia desde el 25 de mayo que, digamos, condenó al Partido Popular por participar en hechos de corrupción, de sobornos, sobre todo en el caso Gürtel, el famoso caso que ha tenido algunas figuras, digamos, españolas, como el juez Baltasar Garzón, y que viene investigándose hace muchos años, y bueno, y que a partir de esta sentencia, que no solamente involucra al Partido Popular, sino a otros partidos políticos, bueno, se presentó en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, una moción de censura a través de Pedro Sánchez y pidiendo la destitución de Rajoy. Y bueno, efectivamente esto en cuestión de días, el día viernes, se concretó la votación y por un pequeño margen, digamos, fue aprobada esta moción destituyendo a Rajoy del cargo de presidente y nombrando a Pedro Sánchez como el nuevo presidente de España. O sea, sería de manera interina hasta que hayan elecciones, digamos, ¿no? Efectivamente, faltarían 2 años para que se culminara el periodo de Mariano Rajoy, pero bueno, es un periodo de transición. Algunos dicen que se podría llamar a elecciones anticipadas. Eso está, digamos, por verse. Digamos, hay que recalcar que la elección de presidentes es indirecta, participan los 350 integrantes de este Congreso y que votan de acuerdo a su afinidad política. Bueno, el partido, el PSOE, tuvo el voto Socialista Obrero Español. Claro, que representaba a Pedro Sánchez y presentó la moción de censura contra el Partido Popular. Fue apoyado por otras agrupaciones políticas, como Podemos, algunos partidos ligados al separatismo vasco y al independentismo catalán, digamos, fueron diferentes agrupaciones que apoyaron la moción de censura. Y lo mismo puede suceder si digamos, se acuerda llamar nuevamente elecciones, y también depende del rey. De ahí el rey también puede convocar al llamado de elecciones anticipadas. Bien, Sergio, compartíamos en esta semana también en nuestro repaso por los temas del ámbito internacional que hacemos, que ya está eligiendo quienes van a acompañarlo, ¿no? Que su equipo, su gabinete, digamos, en el gobierno a Pedro Sánchez. Muchas mujeres destacaban algunos medios de comunicación. Efectivamente, este es un dato relevante, digamos, Pedro Sánchez vendría a ser el tercer presidente socialista después del régimen franquista, y en este marco, digamos, ha nombrado 11 ministras y 6 ministros. Esto es un dato muy relevante. Ha habido muchas manifestaciones de mujeres buscando mayor protagonismo en la vida política, y bueno, y Pedro Sánchez ha dado lugar a esta reivindicación histórica y convirtiendo a uno de los países del mundo donde mayor representación de mujeres hay en órganos ejecutivos. Y también ha impuesto revalorizar el Ministerio de Igualdad, algo que, digamos, se instaló durante el gobierno de Zapatero, pero que después Rajoy, digamos, a través de su política de ajuste, digamos, y de recorte estatal, digamos, hubo, digamos, medidas en contra de políticas sociales, y bueno, Pedro Sánchez en este caso está tomando medidas tendientes a mejorar la situación salarial de los trabajadores, la situación de precarización del empleo público, otras medidas. Sí está generando tensiones en algunos aspectos, hay que decirlo, que sobre todo el tema de la mirada europeísta que tiene este gabinete, porque ha ingresado dentro de sus ministros varios españoles que estaban dentro de organismos de la Unión Europea. Entonces forman ahora parte del gobierno nacional, digamos. Claro. Y también un juez dentro del Ministerio de Justicia
que es abiertamente anti-independentismo catalán. Entonces, esto ha generado algunas tensiones, incluso dentro de Podemos, la otra agrupación reciente, muy relevante en España. Recordemos, es una agrupación política que surgió allá por 2014. Bien. Y digamos, está teniendo peso, no ha sido consultado, ellos dicen, para conformar este gabinete, y bueno, está generando algunos problemitas ahí. Muy bien. Sergio, vamos a invitar a esta charla a través de videollamada a Susana González Rollo, que es justamente militante del Partido Socialista y es concejal. Susana, Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Mendoza, Argentina. Hola, buenas tardes. Desde España, buenos días desde allí. Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos. Es un placer poder analizar este tema también con vos directamente desde España. Yo lo que te quiero preguntar fundamentalmente es la actualidad del Partido Socialista, después de leer algunos analistas internacionales que hablan de una crisis social democrática en Europa. Sí, bueno, la verdad es que todos los acontecimientos se han precipitado en 10 días. Hemos pasado de tener el gobierno que teníamos con Mariano Rajoy, que ya habéis explicado un poco por pues cómo estaba la situación, a una crisis no solo dentro del Partido Socialista en España, sino dentro de la socialdemocracia europea. En Alemania, en las últimas elecciones generales, el Partido Socialista sacó uno de los peores resultados que tuvo, y igual que en Francia. Francia no consiguió pasar de la primera ronda a las presidenciales, y esto hacía que, junto con la crisis que había interna dentro del PSOE, pues no se viera ningún liderazgo dentro de Europa. En esta semana todo ha cambiado radicalmente, porque hoy mismo sale publicada una encuesta en la que, aparte de que los españoles ya tienen como político mejor valorado a Pedro Sánchez, y ya se perfila como uno de los líderes europeos. Hay que tener en cuenta que dentro de los grandes países de Europa, España es el único partido que ahora el único país que está gobernado por el Partido Socialista, y eso le da una gran fuerza de cara a todos los miembros del Partido Socialista Europeo, que es lo que realmente pues luego mueve a instancias de la Unión Europea. No sé si me he explicado bien o... Sí, por supuesto. Sí. Y entonces, bueno, eso, ahora Pedro Sánchez, además, no hay que olvidar, porque hay que tener en cuenta una cosa, que las instituciones europeas están gobernadas por los conservadores. Ganaron en la mayoría de los países, entonces tanto el Parlamento Europeo como Juncker, que es el presidente de la Unión Europea, son todos del Partido Conservador, con lo cual eso también hace que la situación y las políticas que se hagan desde Europa, que afecta a los 27 países que conforman la Unión Europea, pues sean más de corte conservador y liberal que progresista o socialista. Y este cambio en España pues puede mejorar o puede hacer que las tendencias vayan cambiando poco a poco. Un gusto saludarte, Susana. Hemos visto que, por ejemplo, Podemos está algo disconforme con la conformación del gabinete, que no fue consultado. ¿Vos qué opinión, cuáles son las expectativas de Pedro Sánchez en el gobierno, sobre todo de cuánto va a ser la duración de su mandato, si hay una idea de esto y de sus políticas centrales, ya que él llegó a esta instancia a través de la votación y el acuerdo con Podemos y otras fuerzas que apoyan el independentismo catalán, por ejemplo? Sí, pues cuando se empezó a fraguar la moción de censura, que pues, el Partido Socialista la presentó hace 15 días, en el momento que salió la sentencia de la Gürtel, porque condenaba al Partido Popular, el partido del gobierno, como partícipe lucrativo de la trama corrupta, y es un hecho inédito en la democracia, pues cuando se presentó la moción de censura, todas las negociaciones iban en la misma línea. No había ninguna negociación perdón,
de gobierno, sino que lo único que se pactaba era el apoyo para que Rajoy saliera del gobierno, o sea, dejara de ser presidente. Podemos salió rápidamente para decir que iban a dar el apoyo incondicional a Pedro Sánchez para la moción de censura, sabiendo que sin el voto de los nacionalistas esta moción no prosperaba. Pero Pedro Sánchez siempre ha dicho, y en el debate de la moción de censura lo dijo claramente, si ganaba la moción de censura no iba a haber, o sea, el gobierno iba a ser monocolor, es decir, iba a ser todo gobierno socialista. Lo que ocurre es que todas las expectativas y todos los analistas políticos que analizaban la situación decían o aseguraban que iba a ser un gobierno de transición y que pues al año que viene en España tenemos elecciones europeas y municipales y autonómicas. Entonces podía ser un momento para hacer coincidir todas las elecciones y que solo iba a ser un momento de transición. Cuando Pedro Sánchez empieza a nombrar los ministros, empiezan a ir filtrando los nombres, lo que se dan cuenta no solo los analistas políticos, sino el resto de partidos, es que este no va a ser un gobierno de transición. Es cierto, porque muy bien se ha explicado y lo ha dicho Sergio, que solo durante 2 años, que son los 2 años que quedan de mandato de lo que sería esta legislatura. Pero Pedro Sánchez ha conformado un gobierno no de transición, sino para intentar cambiar la mayoría de las cosas que deben cambiarse en estos 2 años. Y la prueba es el gran nivel técnico e intelectual que tienen los ministros y ministras que se han sido nombrados. Bien. Susana, justamente ya que estás hablando de eso, no nos queda mucho tiempo, pero sí te quiero preguntar cuál es el principal problema, digamos, donde se tiene que enfocar hoy Pedro Sánchez en estos 2 años que le queda con su equipo técnico, lo económico, lo institucional en España. Hoy ha habido la primera reunión del Consejo de Ministros y ya han empezado a marcar cuáles son las líneas de actuación. La primera ha sido el problema de Cataluña y la unidad de España. Lo que han anunciado, en este caso la portavoz del Gobierno, ha sido que van a empezar las conversaciones con el Gobierno catalán y para empezar a sentar las bases. Pedro Sánchez y su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que fue la que llevó las negociaciones antes de que se fraguara la moción de censura, lo han dicho muy claro. Lo primero es la Constitución y no va a haber ningún acto que se salte la Constitución. Entonces, van a establecer el diálogo, algo que no existía con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se cerró de tal manera que no ha querido dialogar y eso es uno de los principales problemas que ha habido pues, para que todo esto estallara. Y eso es lo que ha empezado como primera línea. Seguida de todo el tema de la unidad territorial y la financiación territorial, pero luego está el revertir todas aquellas políticas económicas que se han ido fraguando a lo largo de estos años de gobierno del PP, como la reforma laboral, algunas de las polémicas leyes como la ley Mordaza, dar mucho más peso a la igualdad en todos los términos y por eso la vicepresidencia depende de ella directamente el tema de igualdad, que va a ser uno de los principales baluartes a la hora de hacer todo el tipo de políticas. Bien, Susana, muchas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a vosotros. Bien, bueno, allí estábamos dialogando con Susana González Royo, militante del Partido Socialista y también concejal. Bueno, habrá que seguir de cerca los pasos y las acciones que vaya tomando de aquí en adelante Pedro Sánchez, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, también desearles éxito porque es posible alcaldesa Susana en las próximas elecciones de una ciudad cerca de Zaragoza, así que va a ser muy interesante, bueno, seguir con el contacto. Y lo otro es que España... Muchos, Sergio, te doy el dato ahí, que nos han hecho llegar este mensaje, de hecho, a través de las redes sociales, muchos españoles contentos que viven aquí en Mendoza con esta decisión, digamos, con que Pedro Sánchez esté a cargo, por lo menos, ¿no?, del gobierno en estos 2 años y, bueno, después lo que pasa en las elecciones. Sí, efectivamente, todos están expectantes y otro dato es que algunos llaman a un nuevo constitucionalismo. Recordemos que España se rige por las instituciones de una constitución franquista de fines de la década de los 70 y no ha sido reformada hasta el día de hoy. Así que veremos en cómo termina.